de género intraorganizacional que estamos haciendo nuestra política de género, ¿no? Que también es un trabajo que nos toca como coordinadora y bueno, pues que este año lo estamos empezando, nuestro proceso interno de elaboración de un diagnóstico para la renovación de la política de género que tenemos y bueno, pues es otro proceso en el que estamos imbuidas ahora mismo como coordinadora. Vale, y ahora sí, os voy a presentar a Yolanda Jubeto Ruiz, que es muchas cosas, pero hoy la vamos a presentar como economista feminista y que va a ser la primera que va a intervenir en estas jornadas, que tiene un PowerPoint que va a compartirnos también. Y sin más preámbulo, le paso la palabra a Yolanda. Bale, egunon eta mi esker Silvia, aurkezpenagatik eta bereziki, eman nahi nizkien eskerrak Euskadiko Gobernuz kanpoko nazioarteko erakundeen koordinakundeari eta bereziki bere baitan dagoen genero taldekidei. Bereziki Mila eta Soniari azken urteotan partekatu ditugun momentuak eta, gozatu dugunan ikuste du prozesua eratzaile eta sortzaile honetan, ez? Oso berritzailea da honelako erakunde batek murgiltzea prozesu hauetan, normalean beti administrazio barruan egiten dira eta orduan benetan eskertzekoa da. Eta baita gogoratu nahi nuke koordinakundearen talde teknikoaren jarrera ere oso positiboa izan dela, beti deitu diegunean edo haien ekarpena jasotzeko beti prest egon dira eta orduan bai eskertu nahi diet haien jarrera. Silviak esan duen moduan nik partekatuko dute PowerPoint bat, saiatuko naiz, share, ikusten da? Bale. Ederto orain, hau egin behar dut. Niri tokatzen zaidana da sarrera bat egitea, sarrera labur bat egitea eskatu didate, pixkat testu ingurua kokatzeko, eta baita gero hitza usteko Mila eta Soniari haiek adibide praktikoa zentratuko dira eta uste dut gaur egun hori dela ere gehien interesatzen zaiguna, ez da, zelan egiten den hori praktikan. Orduan, nik oso laburki azalduko dudana da zer diren genero ikuspegiko aurrekontuak, pixka bat nondik sortu ziren, zeintzuk diren bere helburu eta osagai nagusiak, eta bukatzeko zenbait gako aurrera jarraitzeko. Eta gero, haien aurkezpena egin ondoren nahi baldin baduzue, hori, zalantzaren bat baduzue edo nahi baduzue parte hartu, bai euskaraz edo gazteleraz egin dezakezue. Nire hitzaldia gazteleraz egingo dut, baina, jakin dezazue, ja esan duten moduen, ez? Aukera bia daukagu. Entonces, cuando queremos empezar a centrar qué son los presupuestos con enfoque de género, el primer apartado siempre es ver la importancia que tiene el presupuesto público en el resumen y en la estrategia de una administración pública a la hora de hacer públicas también, ¿no?, sus prioridades. Es decir, es el reflejo en la sociedad de las prioridades gubernamentales. Ahora mismo que estamos en el debate, ¿no?, de los presupuestos públicos de los diferentes niveles administrativos, nos damos cuenta de la relevancia que tiene la política pública. Y en estos meses que hemos estado confinadas también hemos sido muy conscientes, ¿no?, de esta importancia. Por lo tanto, desde hace 3 décadas, desde que se empezó a incorporar la perspectiva de género en el proceso presupuestario, se vio que el presupuesto público era el instrumento fundamental porque reúne todas las políticas y porque reúne el dinero que se le asigna a las mismas, que es un tema fundamental, ¿no? Lo que tiene una prioridad normalmente tiene un dinero detrás, una cantidad, y por lo tanto ver cómo se enfoca, a quién ayuda este dinero y a quién no, pues era un tema fundamental que lleva más de 3 décadas desarrollándose. La complejidad del proceso es notoria porque cada pueblo ha tenido su propio proceso y sus presupuestos también son resultado de esas dinámicas históricas, sociales y políticas. Por ejemplo, a la hora de analizar nuestros presupuestos públicos, por la parte de los ingresos, no nos podemos olvidar de nuestra historia. No podríamos entender el concierto económico o el convenio económico sin saber de dónde provienen nuestras relaciones financieras con el Estado, etcétera, ¿no? La historia va a condicionar y esto es algo que enriquece pero complejiza después a la hora también de hacer los análisis, pero nos dan esta idea de lo vivo que es, que no es algo tan serio y tan frío como exclusivamente los números, que es lo que vemos, ¿no? Sabemos que detrás del presupuesto hay personas, hay colectivos y está la calidad de vida de la población
sobre la que inciden. Por eso el presupuesto se ha considerado que es uno de los puntos de entrada, tanto de la Administración como de aquellas entidades que trabajan con ella e incluso de la sociedad, podríamos decir. Me gustaría, después de esta introducción que es sabida por todo el mundo, pero bueno, que no está mal recordar, un poco también recordar en qué contexto surge, ¿no?, estas propuestas de incorporar la perspectiva de género en el proceso presupuestario. Y tenemos que remitirnos a la década de los 80. En la década de los 80, una década considerada la década perdida, sobre todo para muchos países de las regiones del sur, dada la crisis de la deuda externa generada a lo largo de las décadas 70 y además en la que los organismos internacionales han tenido un peso muy fuerte, en esta década se van a ir implantando unos planes de ajuste estructural en muchos países, sobre todo propuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estos planes tienen una serie de claves comunes en todos los estados y van a intentar privatizar un gran número de empresas públicas y van a recortar muy fuertemente el gasto público. Van a impulsar una reducción de los servicios públicos en esos procesos de privatización. Por lo tanto, se van a recortar los gastos en sanidad, los gastos en educación, en otros servicios sociales que se estaban intentando poner en marcha en muchos lugares. Y aquí lo primero que se ve es que el efecto negativo y desfavorable de estos cambios políticos van a tener una incidencia fundamental en las condiciones de vida de muchas mujeres. Y aquí las estudiosas en la época de estos procesos y de esta implementación de políticas van a ver que las mujeres más vulnerables están siendo realmente perjudicadas por los mismos. Entonces ya se empieza a ver la necesidad de analizar los impactos de los recortes presupuestarios sobre las condiciones de vida de las mujeres. Y esto va a ser uno de los detonantes para ver qué importancia tienen estos cambios presupuestarios en nuestras condiciones de vida. Y a partir de aquí va a empezar a haber esa demanda para que se analicen los presupuestos también a partir de esta visión de cómo influyen en nuestras condiciones vitales. Asimismo, en esta época el movimiento feminista está en un proceso de internacionalización y tenemos que cada vez se están formando más organizaciones en el sur global. Y tenemos, por ejemplo, la organización Dawn, que se va a formar en la India, pero con mujeres feministas de muchos lugares del sur, que va a intentar trabajar alternativas para un desarrollo que realmente garantice unas condiciones de vida dignas para las mujeres. Y también van a intentar incidir, ¿no?, en esa década de las mujeres de Naciones Unidas que había empezado en el 75 hasta el 85 y van a hacer su propuesta a favor de que las políticas públicas también impulsen el empoderamiento de las mujeres. Esto lo veremos en Nairobi, en la tercera conferencia internacional y también, sobre todo, en Pekín, en la cuarta, donde ya se le va a dar un formato mucho más normativo a esta demanda y también a las demandas a favor de que los presupuestos incorporen la perspectiva de género. Asimismo, mientras se está dando este proceso, en nuestras antípodas, en Australia, llega un gobierno laborista en el 83 y empiezan también las mujeres denominadas en esta época femócratas, es decir, feministas, pero burócratas en el sentido de que quieren incidir directamente en el gobierno y quieren entrar en el gobierno para cambiar muchas dinámicas gubernamentales y las prioridades de las políticas públicas. Estas mujeres van a demandar que todas las políticas públicas del gobierno australiano sean analizadas desde la perspectiva de género, es decir, que se vea cómo inciden estas políticas sobre la calidad de vida y si lo que estamos haciendo desde la administración, lo que están haciendo, mejora o perjudica las condiciones vitales y las oportunidades que tienen las mujeres en su entorno. Por lo tanto, es una década, la 80, crítica, pero a la vez esperanzadora en el sentido de que se generan muchas iniciativas para ir transformando nuestra realidad y nuestras condiciones de vida. En este marco se sustenta, en este marco de cambios, también de recortes, de muchas dificultades, pero de una potencialidad de cambio, esta estrategia, ¿no? Y esta estrategia, al final, luego Naciones Unidas nos va a decir que es un instrumento de los más potentes para transversalizar el género en la política pública. Algo que también, ¿no?, la coordinadora de ONGs lo tiene dentro de su política de género como una de las primeras líneas estratégicas. Es decir, ¿qué significa transversalizar el género en la política pública? Superar la ceguera de género, ponerse esas gafas moradas que pone en el título, ¿no?, también de estas jornadas. Es decir, superar la supuesta
neutralidad de la política pública. ¿No? En el imaginario parece que la política pública es igual para todo el mundo, busca el bienestar y por lo tanto no nos afecta de forma desigual. Pero lo que está claro es que nuestra situación de partida y nuestras condiciones son diferentes y por lo tanto lo que se pretende es ver si el gasto y el ingreso público ayuda a aumentar, disminuir o a mejorar o a no mover esas desigualdades existentes en las condiciones de vida de mujeres y hombres basadas en nuestra división sexual del trabajo y también en el vivir en unas sociedades muy patriarcales como las que vivimos, ¿no? Entonces, aquí el marco teórico va a ser la economía feminista, de la que no me voy a poder decir prácticamente gran cosa por el tiempo, pero sí que la economía feminista nos pone las bases para empezar a develar y a empezar a ver la parte invisibilizada de la economía y ver todas esas tareas no remuneradas, el peso que tienen y para empezar a ver cómo aquello que se había dejado en el entorno familiar, incluso la economía convencional ha desvalorizado, tiene un peso muy importante y la política pública incide de forma directa o indirecta en esa división sexual del trabajo y en esa parte invisibilizada de la economía de los trabajos de cuidados y trabajos domésticos. Bueno, en el confinamiento y en tantas cosas lo hemos visto muy claramente. Lo que sucede, la complejidad es que por una parte decimos todas las políticas pueden incidir potencialmente de forma diferente en mujeres y hombres porque nuestra situación y condición es diferente, pero a la vez cuando nos enfrentamos a la política pública o a los presupuestos de unas entidades, lo que tenemos que hacer es también clasificar y priorizar cuáles son aquellas medidas que tienen más incidencia y que además pueden ser una mayor palanca de cambio. Por lo tanto, la clasificación y priorización es fundamental. Luego lo vamos a ver en el caso práctico, porque no todo incide de la misma manera, obviamente, en nuestras condiciones de vida. Y el objetivo fundamental de todo este proceso va a ser impulsar la transformación de la política. Es decir, que sea más consciente de la aportación que puede hacer y también para que contribuya a ese cambio, para que sea una palanca de cambio hacia una sociedad más equitativa y más transformadora. En consecuencia, los PEG son una estrategia para sensibilizar y concienciar. Esta es su primera función, empezar a mirar, a ponernos, a superar muchas, ¿no?, de los mitos que tenemos sobre la igualdad. Es decir, primero sensibilizar y concienciar sobre la relevancia de la equidad de género en nuestras vidas y en el impacto de las políticas en sus avances y retrocesos. El segundo es visibilizar la relevancia de poner en el centro de las políticas el objetivo de avanzar en la equidad de género, lo que esto supone en la práctica, es decir, llevarlo al centro, no dejarlo en la periferia como suele estar habitualmente, y transformar la política pública para que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida. Y aquí ya estamos hablando de cosas de medio y largo plazo, obviamente, de transformación de la política en sí misma. Normalmente hay una serie de condiciones que favorecen estos procesos, lo hemos visto a nivel internacional, en más de 90 estados a nivel mundial se han llevado a cabo estos procesos con diferentes ritmos, diferentes niveles de profundidad y también duración en el tiempo, pero de todas ellas se suelen extraer una serie de elementos básicos. Primero, la voluntad política real para llevarlos a cabo. Aquí hemos visto, en el caso de la coordinadora se ve claramente, pero en algunas administraciones, bueno, ahí está, ¿no? Es muy importante que haya una voluntad política de transformación. Para eso necesitamos también, como base, un marco legal adecuado, unas políticas de igualdad también, que van a ser un elemento fundamental en estos procesos para saber hacia dónde queremos ir, qué objetivos son los que nos hemos propuesto conseguir en esta transformación, tener unas estructuras dinamizadoras, por ejemplo, como estos grupos de género que están ahí pensando y contribuyendo, ¿no?, a que el resto también vaya interiorizando esta importancia. Socialmente también es muy importante tener un movimiento feminista activo porque este va a alimentar sobre todo la parte de la transformación. También debería participar en el diagnóstico, pero mucho en qué propuestas hacemos para superar diferentes dinámicas y las resistencias existentes para el cambio. Y después ya cuando nos metemos a analizar los presupuestos, qué indicadores tenemos que elegir aquellos indicadores más adecuados que nos permitan ir viendo cómo está cambiando la política, cómo estamos mejorando, y esto nos exige también, el indicador es una base para hacer un diagnóstico de la realidad que nos permita también analizar de dónde partimos, qué hacemos y qué impacto tenemos sobre esa realidad.
y por fin incorporar unas políticas de evaluación prácticamente continua de lo que hacemos para mejorar. Respecto al marco normativo y de forma muy breve, como decía, Beijing en 1995 va a ser una base a nivel internacional muy importante. Su plataforma de acción va a hacer un llamamiento a todos los gobiernos para que realmente se impliquen y hagan esfuerzos para revisar sistemáticamente cómo se benefician las mujeres de los gastos del sector público. También va a hacer un llamamiento a la parte del ingreso, pero sobre todo le va a decir a los gobiernos, por favor, ver que la política pública y los gastos públicos no son neutros y además que es necesaria la implicación de la sociedad civil organizada. En Beijing se va a mencionar también las ONGs como agentes de transformación, potencialmente con una labor también en estos procesos muy importantes. En nuestro caso, en la comunidad Queda autónoma, ahí en un rato, ¿vale? Que estoy tenemos casi la Ley de 1,70. Igualdad de Mujeres Venga, y Hombres del estoy 2005, escuchando. que ya en su artículo 3 nos va a decir que todas las administraciones públicas vascas tienen que integrar la perspectiva de género en todas las políticas y en todos sus planes, y esto es un punto de partida también para los presupuestos. Como Izaskun Landaida, desde Emakunde, nos decía en 2014, ya, no a partir del 2014, aunque habían empezado antes, bastante antes, con la experiencia piloto del año 2000, pero en 2014 ya tenían un compromiso para incorporar la perspectiva de género en la política presupuestaria, y esto fue también muy importante para dar un salto cualitativo en el trabajo del gobierno vasco, que va lento, pero que ahí va. Por lo tanto, y resumiendo, los componentes básicos de cualquier estrategia en cualquier administración o entidad para incorporar esta mirada feminista en sus presupuestos tiene dos partes. Una de análisis, es decir, necesitamos un diagnóstico de la realidad sobre la que actuamos, sobre lo que hacemos, sobre cómo medimos lo que hacemos, qué indicadores estamos utilizando, porque aquí necesitamos conocer no solamente cómo afectamos mujeres y hombres en general, sino que necesitamos también incorporar la interseccionalidad. Y esto complejiza, es decir, no solamente somos mujeres y hombres, sino que tenemos un origen concreto, vivimos en un entorno concreto, rural o urbano, tenemos una diversidad funcional, que esto también nos va a condicionar, una orientación sexual, es decir, o una identidad sexual, que todos estos componentes de nuestra identidad van a ser tenidos en cuenta a la hora de analizar cómo nos impactan determinadas políticas. Somos conscientes de que esto complejiza el análisis, pero lo hace mucho más real y además nos permite conocer más cómo estamos incidiendo sobre diferentes colectivos o cómo nos gustaría incidir también. Es decir, en este análisis que a veces lleva unos cuantos años y que exige una planificación, ya el mismo análisis nos va a permitir ese proceso de transformación, que va a ser la segunda parte, la de la propuesta, no la de influir en la cantidad, pero también en la calidad de lo que hacemos. Esa revisión que estamos haciendo de lo que hacemos nos permite ese proceso de mejora continua en la que insertamos esta estrategia. Por lo tanto, queremos seguirle la pista al dinero, el dinero no nos podemos olvidar, pero siempre vinculándolo con las personas que están detrás del dinero, tanto dentro de la propia organización, las personas involucradas en las políticas, como las personas que son las destinatarias de las mismas también. Entonces, aquí nos encontramos con una clave de todo este proceso y es ¿qué significa incorporar la perspectiva de género en la política o en las actuaciones que hacemos? Porque mencionamos muchísimo la palabra perspectiva de género, pero luego a veces cuando bajamos nos damos cuenta que esto tiene también su miga y que tiene mucho vínculo también con el proceso presupuestario. Porque la perspectiva de género la tenemos que implementar desde que planificamos nuestras actividades, es decir, cómo las planificamos y por eso también nos exige analizar este proceso y ver qué desigualdades existen inicialmente, cómo ejecutamos la política, es decir, tenemos necesidad de hacer un seguimiento y cómo están participando y cómo estamos implicando o no a determinados colectivos, y tenemos que hacer un análisis también si todas las mujeres y hombres tienen acceso a los recursos, todas aquellas que queremos que lleguen, quién queda excluida. Y en estos recursos estamos hablando de tiempo, de renta, de participación, de poder. Es decir, tenemos igualdad de condiciones en la participación. Esto es un elemento muy importante cuando ejecutamos una medida, y también cómo evaluamos los resultados. Es decir, la
Yolanda, se te ha parado el audio en algún momento. Vale. ¿Se me ha parado hace mucho? No. Nos hemos perdido la última frase solo, yo creo, o sea, Vale. muy poquito. Bueno, pues simplemente esa idea, ¿no? de que la perspectiva de género la tenemos que incorporar en todas las fases presupuestarias. Y ahora se me ha parado esto también. A ver. Ahora, vale. Y bueno, aquí he explicado un poco la idea de la interseccionalidad, pero bueno, para que la tengáis en el PowerPoint, porque realmente es algo que nos va a influir mucho en cómo elaboramos los indicadores, cómo hacemos seguimientos de ellos, cómo evaluamos. Es decir, hay unos elementos comunes en las principales metodologías que utilizamos, ¿no?, en los PEG y que no voy a explicar ahora porque quiero dar paso a Mila y a Sonia, pero simplemente para decir que es muy importante que tengamos en cuenta que este proceso abarca todas las fases, es decir, desde que planificamos, mientras ejecutamos y evaluamos. Y necesitamos todos unos instrumentos de seguimiento de la política. Y generalmente vamos a utilizar una serie de fichas que luego nos van a permitir baremar y clasificar lo que hacemos en función de su relevancia respecto a esta perspectiva de género que queremos conseguir y la equidad de género. Por lo tanto, va a ser un proceso de conocimiento, de mejora continua que requiere una serie de elementos. Y lo que va a requerir es la continuidad en el tiempo. Sabemos que tanto las administraciones públicas tienen unos plazos normalmente muy breves, tienen una legislatura en la que necesitan a corto plazo obtener resultados y los resultados tangibles aquí a veces se ven al finalizar una legislatura. En el caso de las entidades también requiere un tiempo ponerse, reflexionar, adaptarse a sus propias estructuras, como hemos visto también en la coordinadora. Pero seamos conscientes de que este tiempo que le estamos dedicando durante el mismo proceso estamos aprendiendo y es un proceso que luego va a contribuir a esa mejora continua de lo que hacemos. Por lo tanto, porque además tenemos que hacer un trabajo coordinado entre los diferentes personas que forman parte de estos equipos. Aquí, por ejemplo, el personal técnico ha sido muy importante, el personal político y también, como decíamos, el movimiento feminista. Es muy importante que la política se haga de una forma coordinada y las medidas que llevamos también. También hace falta formación, obviamente. Normalmente quien lleva las cuentas y quien lleva el presupuesto de feminismo sabe bastante poco, desgraciadamente, y lo contrario también. Hay mucha gente del movimiento feminista que el tema de los números pues no le parece lo más atractivo, ¿no? Entonces hay que empezar a poner en común esa formación, ese conocimiento, tanto sobre las bases teóricas de la economía feminista y sobre el proceso presupuestario, y tenemos que sentirnos cómodas también trabajando en ello, porque esto nos va a permitir sistematizar el proceso, mejorar y aportar de forma creativa, que creo que es una de las claves, porque estos son procesos vivos en transformación que exigen también una dedicación y hoy en día es lo que menos tenemos, ese tiempo, ¿no? Porque además también vamos a tener que vincular a nivel político sobre todo lo micro y lo macro. No me da tiempo, pero bueno, normalmente nos centramos mucho en las medidas pequeñitas, pero lo tenemos que contextualizar dentro de las estrategias de medio plazo. Y bueno, esto también va a llevar su tiempo. Y uno de los elementos también claves para que quede constancia y para que vayamos aprendiendo en el tiempo es hacer unos informes anuales. La administración suele hacer unos informes anuales previos de lo que vamos a hacer, pero normalmente tenemos aprendizajes del pasado, de lo que hemos hecho y por lo tanto vamos a aprender de lo que hacemos para mejorar lo que vamos a hacer en el futuro. Y además para poder conocer si lo que hemos planificado realmente se corresponde con lo que hemos realizado. En suma, los cambios y las mejoras de la política y hacer una sociedad, y para que contribuyamos a hacer una sociedad más equitativa y en la que exista más igualdad y más bienestar para las mujeres y para los hombres, para todas, nos exige unos procesos de profundización en el conocimiento de lo que estamos haciendo, de tener esa voluntad para cambiar, y creo que la coordinadora está demostrando en los últimos años que está en ese proceso. No sé si me he pasado un poco de tiempo, pero bueno, me imagino que igual con la velocidad han quedado algunas cosas ahí sin aclarar mucho, pero sí me gustaría que luego, si queréis, podamos seguir hablando de ello. Vale, eskerrik asko guztioi.
Es que ricasco, Yolanda. La verdad es que no te has pasado del tiempo y nos has contado muchísimas cosas. Yo creo que tenemos que profundizar ahí en cada cosa que has dicho, pero está todo. Vale. Bueno, ahora voy a presentaros a Mila Domínguez Vázquez y a Sonia González Martín, que son dos compañeras del grupo de género de la coordinadora, que son quienes han estado trabajando con Yolanda en todo este tema de los presupuestos con perspectiva de género y que nos van a contar un poco lo que estamos haciendo, el proceso que hemos iniciado en la coordinadora hace ya algunos años y el punto en el que estamos. Bueno, pues nada, mi nombre, como decía Silvia, Sonia, estoy en el grupo de género ya hace unos cuantos años, la verdad es que se me han olvidado para bien, porque no deja de ser un grupo muy activo y bueno, ¿no? con muchas cosas por hacer. Bueno, yo pensábamos, Mila y yo, que quizás, dado lo variado, ¿no? de la gente que estáis conectada, igual queríamos ubicaros un poco qué es la coordinadora de ONGs de Euskadi, ¿no? También porque Yolanda ha hablado de políticas públicas, de la administración, después hay una mesa específica de las diputaciones y cada organización evidentemente tiene sus particularidades y eso también tiene reflejo sin duda en los presupuestos y en las políticas, ¿no? que nos decía Yolanda, ¿no? Muy brevemente, o sea, muchas de las que estáis conectadas sois ONGs pertenecientes a la coordinadora de ONGs de Euskadi, pero bueno, es un espacio, ¿no? de encuentro, de coordinación de alrededor de 80 ONGs, ¿no? ONGDs en el ámbito de Euskadi que, bueno, ¿no? pues nos articulamos ahí para trabajar en temas de cooperación internacional y de educación para la transformación social, ¿no? Tenemos una estructura un poco compleja, ¿no? Hay, bueno, pues una junta de gobierno y luego determinados grupos de trabajo, ¿no? Grupos y espacios de trabajo, grupos el interno de la coordinadora para trabajar diferentes líneas de trabajo, al igual que el de género, pues están también el de educación para la transformación social, el de incidencia política, y luego hay otros espacios pues más hacia afuera, de incidencia, en los que participamos con la administración, algunas de las cuales estáis aquí, bueno, pues en los que hablamos, ¿no? O discutimos, o esas políticas públicas, entre otras cosas, ¿no? Simplemente eso, nada, para que os hagáis una idea del tipo de organización, la organización de las organizaciones, ¿no? Entonces, esto tiene su particularidad. Vale, objetivo, ¿qué pretendemos un poco con daros esta experiencia, ¿no? Estas jornadas? Pues hombre, nos encantaría entusiasmaros, ¿no? Pero somos muy conscientes de que los números no nos gustan, ¿no? Lo ha mencionado ya Yolanda. Bueno, pues en el tercer sector nos gustan más las calles, las acciones, las actividades que sentarnos en un ordenador a mirar los números, ¿no? Pero, bueno, con todo lo que ha dicho Yolanda, sin duda tenemos que hacerlo, ¿no? La coordinadora de ONGs tiene su propia política de género, ¿no? Y en ella hay, o sea, las tres líneas principales de trabajo son la transversalidad de género, el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo de los procesos pro equidad, ¿no? O sea, por esta coherencia con nuestra propia política de género tenemos que meternos ¿no? en esta historia. Entonces entiendo que es un llamamiento también a que cada una desde su propia coherencia, pues con toda la pereza del mundo, pero se meta ahí. Bueno, ¿de dónde partimos? Aquí está la herramienta que nos va acompañando. Bueno, partimos de un mandato que nos hace la Junta de Gobierno en el año 2015, que nos propone destinar una partida específica del presupuesto para género. Hasta ese momento, todas las actividades que promovía el grupo de género, bueno, se conseguía la financiación un poco de aquí, un poco de allá, o sea, pues de formación, de investigación, pero no había una partida específica, ¿no? Entonces nos animan a que hagamos una reflexión dentro del grupo y ¿no? pues elaboremos esta partida. Y entonces nosotras,
bueno, pues eso, en función un poco de este análisis de la política de género, de la trayectoria que teníamos y de lo que ya vemos que se va cociendo un poco en el ambiente, nos viene desde el grupo de género esta idea de decir, bueno, y si vamos y damos un pasito más allá, y si en vez de solo hacer una partida nos metemos en esta historia de hacer unos presupuestos con enfoque de género. Sabíamos que ya las administraciones públicas estaban en eso y tal. Entonces hicimos un subgrupo, ¿vale? Una pequeña comisión de PEG, y estábamos 3 compañeras y bueno, pues nada, nos repartimos un poco el trabajo y bueno, yo porque había trabajado en la empresa privada y estaba, pues eso, me cayó lo de los números, ¿no? Porque había trabajado en temas de contabilidad y tal, no me gustan nada los números, pero soy de letras, pero me vi en esas. Entonces, con toda mi ingenuidad pensé que simplemente, bueno, pues digo, bueno, pues son presupuestos, son ingresos, son gastos, bueno, esto se trata de ver en qué gastamos el dinero y si lo hacemos desde una perspectiva de género. Yo también tenía mi máster de género, pensaba que ya con todo eso me valía y dije, bueno, pues miro las partidas de gasto y voy viendo, analizando un análisis de género a ver si esas partidas de gasto cumplen, ¿no?, esos requisitos y cuánto de esa partida de gasto puedo determinar que tiene incorporado el enfoque de género. Y de ahí, pues oye, ya por lo menos de la partida de toda la sección de gasto podemos tratar un primer análisis. Fui cogiendo algunas... o sea, el presupuesto de la coordinadora de ONGs tampoco es complejo. O sea, eso, hay 4 o 5 áreas que no está muy diversificado, ¿no? Y es mucho, para los que sabéis de números, es sota, caballo y rey. O sea, tampoco, ¿no? Tiene una gran particularidad que es que alrededor de, varía un poco, el 70% de su gasto es de personal, ¿no? Pero hay otras partidas como formación, como viajes, desplazamientos, investigación, bueno, en función un poco de las actividades. Pero es un presupuesto sencillo de analizar. Con esa ingenuidad, insisto, me metí yo hace unos añitos y que descubrí, bueno, pues que cuando me metía con las partidas más sencillas, pues por ejemplo, formación, ¿no? Pues analizar, pues cuánta formación se ha dado, en qué, cuántos cursos, en qué se han dado estos cursos, ¿no? A cuántas personas han sido dirigidas, de cuántas han sido mujeres, cuántas han sido hombres. Bueno, pues no me resultaba difícil más o menos desglosar el gasto, ¿no? Pero, bueno, luego había otras partidas, como insisto, donde mencionaba antes personal, que cuando llegué a ella, digo, bueno, pero si, ¿cómo analizo, ¿no? Por ejemplo, un análisis principal, decir, bueno, pues el trabajo es realizado por mujeres, una estructura totalmente feminizada, como tiene la coordinadora, lo cual no necesariamente, como bien sabemos, significa que se incluya la perspectiva de género en lo que se hace, ¿no? Pero, bueno, pues digo, bueno, entonces en las actividades que realizan, en las tareas, o sea, empecé a complejizarme y, bueno, cuando lo llevé a la comisión, ¿no?, les expuse, ¿no? Digo, evidentemente hay partidas donde es más sencillo, por ejemplo, analizar una página web o una revista que publicábamos y ver si tiene lenguaje de género, si hay apartados específicos de género, y cuantificar y dividirlo y cuantificar ese gasto, pero llego a la partida de personal y esto, ¿cómo se analiza? Teniendo en cuenta que era también el 70% del presupuesto. Entonces, ahí es cuando vemos que es un poco más complicado de lo que creíamos en un principio y decidimos buscar una ayuda externa, ¿no? Entonces, esa ayuda externa, bueno, pues fue cuando contactamos con Yolanda Jubeto, ¿no? Bueno, pues nada, ella nos animó mucho, nos ha acompañado durante todo este proceso y sobre todo nos metió en esto que ella ya ha explicado, ¿no? Lo primero de todo es, igual tenemos que hacer un diagnóstico real de qué se está haciendo en la coordinadora, coger la política de género, coger los documentos, coger todo y elaborar un diagnóstico. A partir de ahí, del diagnóstico han ido saliendo una serie de herramientas que son lo que ahora, bueno, pues os va a presentar
Mila. Egunon, decía que soy Mila, de la coordinadora del grupo de género de la coordinadora de ONG desde Euskadi, y bueno, que voy a continuar donde nos ha dejado Sonia en esta búsqueda de apoyo externo con Yolanda, que ha sido para nosotras un punto de inflexión en todo este proceso, porque de ser algo muy complejo y que no sabíamos ya por dónde tirar, a poder estar con Yolanda y ver que todo parecía que veíamos un poco la luz, que ella sí que nos daba esas pautas. Entonces, para nosotras es importante que quien se quiera meter en algo parecido, que desde luego busque apoyo en quien sepa dárselo. Y bueno, a partir de aquí empezamos el trabajo con dos nuevas pautas. Primero, mirar lo que hacíamos en la coordinadora desde el punto de vista más cualitativo, partiendo de la idea de que los números no son solo números, sino que son un reflejo de lo que estamos haciendo. Y luego, una segunda pauta era convertir este proceso en un proceso más participativo. Hasta ese momento estábamos centradas en revisarlo todo, pero a lo interno, nosotras, la comisión, lo llevábamos al grupo de género y decidimos, bueno, pues con este apoyo ya comenzar a hacerlo participativo, tanto con el equipo técnico, que hasta entonces, bueno, sí que es cierto que Silvia, como responsable de género de la coordinadora, llevaba lo que íbamos avanzando, lo poco que habíamos ido avanzando al equipo técnico, pero ya comenzamos con las reuniones directamente con el equipo. No solo para poder presentar lo que íbamos haciendo, sino también para recibir sus aportes y sus valoraciones que nos parecían pues, muy importantes. En ese momento, bueno, empezamos también a plantearnos el presentarlo a toda la coordinadora y lo hacíamos pues, a través de las asambleas, lo hicimos a través de las asambleas territoriales, de la Junta, que recordando ese primer mandato de la Junta, bueno, pues devolvíamos lo que habíamos estado haciendo y también, bueno, pues reuniéndonos en la propia comisión, tanto con Yolanda como con Silvia. Bueno, contaros aquí que ha sido un trabajo largo, que especialmente porque no teníamos ninguna referencia de otras entidades como la coordinadora y que a veces esto nos generaba momentos de sensación de que no avanzábamos. Si no llega a ser por el buen ambiente que hemos tenido en el grupo y porque lo hemos conseguido hacer todo relativamente fácil, la verdad es que creo que lo hubiésemos dejado hace ya tiempo, porque la sensación de no saber ya por dónde ir sí que nos ha invadido en algún momento. Pero bueno, a lo largo del tiempo hemos ido generando documentos y herramientas que aparte de darnos ánimos, también nos han ido ofreciendo estos frutos visibles y que daban mayor visibilidad al trabajo que estábamos realizando. La primera de estas herramientas, a ver, perdonad que estoy con el Prezi y... La primera de estas herramientas fue el diagnóstico del que nos hablaba Sonia. En él bueno, era un documento sencillo en apariencia, pero que detrás sí que llevaba un trabajo que había sido más costoso de lo que luego el documento podía reflejar, pero que nos ha ido sirviendo para, a partir de este diagnóstico, elaborar todo el resto del trabajo y también las herramientas. Entonces nos centramos en la realización de un segundo documento que era una propuesta de criterios que se deben de tener en cuenta a la hora del análisis de los presupuestos, centrándonos, como siempre, en los presupuestos de la coordinadora de ONGDs. En este documento, uno de los anexos es una ficha test de seguimiento que va a servirnos para ver en qué punto se encuentran los presupuestos de la organización. Esta forma de test, que pensábamos que debía de ser un formato sencillo de responder y que en un futuro, esperamos que próximo, queremos digitalizar, no es una herramienta que está creada para dar una nota, y mucho menos, desde luego, en la coordinadora de ONGs, porque bueno, sería impensable que la coordinadora, con toda la experiencia que tiene en trabajo y todo el trabajo de género, se conformase con hacer este test, sacar un aprobado y ya está. La nota que se saca en este test es una nota orientativa para darnos una base, un punto de partida y que nos sirva para que al año siguiente, cuando volvamos a analizar, cuando volvamos a retomar esta herramienta, que también va a estar en un avance continuado, porque tampoco puede ser una herramienta estática, porque todo va evolucionando
y todo el trabajo en equidad de género tiene que seguir haciéndolo, con lo cual la herramienta va a tener que evolucionar. Pero esta herramienta lo que nos va a dar es esa puntuación base para que al año siguiente, bueno, pues nos veamos obligadas a través de retos, a través de un análisis de lo que estamos haciendo, a mejorar esa puntuación. Simplemente nos va a servir para eso, para saber dónde estamos, de dónde partimos y para decirnos, oye, a mejorar esto. Entonces, bueno, pues esa es una herramienta realizada para ayudarnos a crecer. Y de esto surge, claro, la siguiente herramienta. Hablábamos antes, nos hablaba Sonia, que la coordinadora está en un 70% del presupuesto de la coordinadora es personal. Esto nos lleva a que ese personal lo que realiza son actividades, formaciones, otro tipo de actividades que hay que analizar, porque si no las analizamos no vamos a ver su reflejo en los presupuestos. Estas actividades veíamos que necesitaban un instrumento que nos ayudase a analizarlas desde el principio, desde cómo vamos a llamar a esta actividad, cómo la vamos a presentar, qué horario va a tener, qué presupuesto va a tener, pero también hasta la evaluación. Entonces, bueno, esta ficha va a contemplar estos diferentes momentos de la evaluación y la hemos testado ya en el equipo técnico durante este 2020. Imaginaros, o sea, testar algo en el 2020 es un horror porque todo ha cambiado y también ha cambiado la forma de hacer las actividades, la forma de ponernos en contacto, el no podernos ver y juntar, pero bueno, teníamos que hacerlo, teníamos que empezar con ello y empezar a moverlo. Nos han pasado ya varias de las fichas, hemos hecho un primer análisis súper escueto, pero nos hemos dado cuenta ya de dos cosas de esta ficha. Primero, que hay que simplificarla, que las actividades en la coordinadora llevan a un nivel de estrés y de trabajo tremendo, entonces añadir una herramienta muy compleja no sirve. Hay que simplificarla, intentar que no haya cosas que se repitan y luego dejar un apartado para poder comentarla, que no sea tan técnica, sino para que dé lugar a que la persona responsable de la actividad, pero también la persona responsable de género dentro de esta actividad, si es que la hubiese, puedan comentar y puedan hacernos llegar sus opiniones y cómo han conseguido o no trasladar la equidad de género a la actividad. Una vez que ya tengamos todas las fichas, haremos un primer análisis de este 2020 con las dificultades que implica, pero también ya mirando a futuro. Tenemos muchas ideas en la cabeza, muchas cosas para hacer. Todas ellas nos las hemos propuesto para el 2021, que supongo que luego se convertirá en 2022 o en lo que sea. Pero bueno, lo importante es que tenemos ganas y queremos continuar. Primero, para este análisis de las fichas, llevarlo a todo este trabajo realizado y que pueda servir para que participemos en la creación del plan estratégico como este pequeño grupo y podamos hacer que los presupuestos ya del 2021 estén un poco más adecuados en todo este aspecto de la equidad de género. Luego también, bueno, pues esta misma jornada es una forma de visibilizar el trabajo que hemos realizado, pero también queremos presentar todo el material que tenemos ya con este análisis de las fichas incorporado durante el 2021. Y bueno, lo que os decía antes, digitalizar todo lo que se pueda para que sea aún más fácil completar el test o las fichas. Y también tenemos en la cabeza el conseguir que todo esto que hemos hecho para la coordinadora, tan específico para una organización como la coordinadora, se pueda trasladar al resto de las organizaciones que formamos parte de la coordinadora, o sea, las ONGs, con toda la casuística especial que tenemos y específica, porque ya la coordinadora no tiene proyectos en sí, sino convenios. Nosotras tenemos proyectos, trabajamos con sociedades locales, bueno, tenemos una serie de especificidades que tendrá que quedar reflejada en una posible adaptación de todo este trabajo a las ONGs. Y bueno, pues continuar formándonos, continuar mejorando. Esperamos poder seguir contando con la ayuda de Yolanda, porque para nosotras es de verdad imprescindible. Además es que nos da un chute de ánimo cada vez que nos juntamos con ella, que hace que el grupo fluya muy bien. Y bueno,
pues animaros a meteros en todo esto, que asustan los números, asusta el trabajo que es, pero la verdad es que se aprende muchísimo. Sonia y yo lo decimos muchas veces, es que hemos aprendido tanto de todo esto que ha merecido la pena, porque realmente, bueno, esperamos que además todo esto que hemos trabajado pueda resultar una mejora organizacional en equidad de género. Y gracias. Bueno, pues ahora abriríamos un turno de preguntas, comentarios. Como os decía antes, pedís la palabra o directamente planteáis la pregunta a través del chat y así es como más fácil de gestionarlo. Vale, tenemos una pregunta de Ángeles de Riarte. No sé si quieres plantearla, Ángeles, no te veo. O la leo directamente. Bueno, hola, buenos días a todos. Hola, dale. Sí, no, yo bueno, primero que muy interesante todo el proceso y he estado tomando notas. No, mi pregunta es que la comisión de trabajo que habéis formado para llevar a cabo esto, si también ha participado personas de la junta directiva, de la coordinadora, o todas han sido personas trabajadoras del equipo técnico. Sí, Ángeles, te contesto yo misma. Partía del equipo de género y la comisión la formábamos 3 personas del equipo de género y junto a nosotras estaba siempre de apoyo y participando en muchas de las reuniones Silvia como responsable de género del equipo técnico de la coordinadora. A la Junta lo que se ha hecho ha sido reunirnos con ella y presentarles lo que íbamos avanzando a lo largo del proceso, pero no han formado parte de la comisión. Pues si os parece, bueno, nos habíamos marcado como 1 hora para ver si podía haber un descanso de 5 minutos o no. Y bueno, pues lo bueno de que no haya habido preguntas, la parte positiva es que podemos darnos un descanso de 5 minutos, eso sí, para que no se nos vaya mucho el tiempo. Entonces, según mi reloj son y 2. Entonces, aunque sea así como muy exacto, yo os pediría que hay 7 volviéramos a conectar las cámaras y empezáramos la segunda mesa. ¿Os parece?